La marca de los perdidos. Había algo inquietante en la casa de los Henderson. Ubicada al final de un sendero polvoriento y rodeada por un denso bosque, la mansión parecía un testigo silencioso de innumerables secretos oscuros. Los lugareños la conocían como la casa de los perdidos, y había una buena razón para ello. Nadie había vivido allí durante décadas, y las historias que circulaban sobre el lugar eran escalofriantes. Llegué a la casa una tarde de otoño, atraído por la leyenda que rodeaba a la propiedad. Mi nombre es David, y soy un aficionado a los fenómenos paranormales. Había investigado numerosos lugares embrujados en el pasado, pero la casa de los perdidos había estado en mi lista durante mucho tiempo. Había escuchado rumores de apariciones, extraños ruidos y susurros en el viento que parecían provenir de las profundidades del bosque. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué. La casa era una estructura imponente, con ventanas rotas y tablones de madera que se desmoronaban. La maleza crecía salvajemente alrededor de ella, como si la naturaleza misma intentara reclamar el terreno. Mientras me acercaba a la entrada principal, una sensación de opresión se apoderó de mí, como si el lugar estuviera impregnado de una energía oscura. Mi cámara en mano, empecé a explorar el interior de la casa. Cada paso que daba resonaba en las paredes vacías. Las habitaciones estaban llenas de muebles cubiertos de polvo y objetos olvidados. Fue entonces cuando noté algo extraño, marcas en el suelo que parecían formar un patrón. Era como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado por toda la casa, creando un sendero de marcas en el suelo de madera carcomida. Mientras me inclinaba para examinar las marcas, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de actividad había tenido lugar aquí? ¿Y por qué había quedado abandonada? Era un misterio que estaba decidido a resolver. Continué explorando la casa, documentando todo en video. A medida que avanzaba, los ruidos extraños comenzaron a aumentar. Gritos lejanos, susurros ininteligibles y el crujir de madera resonaban en mis oídos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi curiosidad me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegué a una puerta cerrada con llave en el segundo piso. Parecía ser la única habitación que estaba en buen estado. Después de algunos intentos, logré forzar la cerradura y abrir la puerta. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. La habitación estaba decorada de manera siniestra, con velas encendidas y símbolos extraños pintados en las paredes. En el centro de la habitación, había un altar cubierto de sangre seca y una estatua grotesca de una figura demoníaca. Aterrorizado, retrocedí, pero algo me detuvo. Había un ruido suave detrás de mí, como si algo se arrastrara por el suelo. Me giré lentamente y vi una sombra oscura moviéndose en la penumbra de la habitación. La sombra tomó forma, revelando una figura encapuchada con ojos brillantes y llenos de maldad. Era la primera vez en mi vida que sentí un miedo verdadero y abrumador. Sin pensar, salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras a toda velocidad. La casa parecía cernirse sobre mí, como si estuviera viva y tratara de atraparme. Mi mente estaba llena de pensamientos aterradores mientras me precipitaba hacia la salida. Pero cuando llegué a la puerta principal, algo me detuvo en seco. Las marcas en el suelo se habían multiplicado, formando un complejo patrón que parecía un portal hacia lo desconocido. No tenía otra opción. Con el misterioso encapuchado persiguiéndome, di un paso titubeante sobre las marcas. Un destello de luz cegadora me envolvió, y luego, todo se volvió negro. Cuando recuperé el conocimiento, me encontraba en un lugar completamente diferente. No era la casa abandonada, ni el bosque que la rodeaba. Estaba en un mundo oscuro y retorcido, lleno de sombras y susurros que se burlaban de mi cordura. Mi aventura en la casa de los perdidos había tomado un giro inesperado, y ahora me encontraba perdido en un lugar desconocido, enfrentando un mal que no podía comprender.
La marca en el suelo me había llevado a un destino aterrador y mi lucha por sobrevivir apenas comenzaba. El mundo al que había sido transportado era una pesadilla viviente. Un lugar donde la oscuridad lo devoraba todo, donde las sombras se retorcían y gemían como almas condenadas. Apenas podía ver a unos metros de distancia, y los susurros continuos llenaban el aire, como si el mismo lugar estuviera susurrando secretos oscuros que nunca deberían ser revelados. Me encontraba solo, desorientado y asustado. El encapuchado que me había perseguido en la casa de los perdidos había desaparecido, pero sabía que no estaba solo en este lugar. Algo malévolo acechaba en las sombras, algo que me observaba con ojos invisibles. Decidí explorar el entorno en busca de alguna pista que me ayudara a entender dónde me encontraba y cómo salir de allí. Con cada paso que daba, las sombras parecían cerrarse a mi alrededor, como si el mundo mismo conspirara para mantenerme atrapado. Fue entonces cuando vi a lo lejos una luz débil y parpadeante. La seguí, esperando encontrar alguna respuesta en ese rincón de este mundo retorcido. A medida que me acercaba, la luz tomaba forma y se revelaba como un faro solitario, iluminando un pequeño camino de piedras que conducía a una estructura oscura en la distancia. Cuando llegué a la estructura, quedé atónito. Era una antigua iglesia en ruinas, cubierta de musgo y hiedra. Las ventanas rotas dejaban entrar la tenue luz de la luna, creando una atmósfera aún más inquietante. La puerta de la iglesia se abrió lentamente con un chirrido, como si estuviera esperando mi llegada. Cautelosamente, entré en la iglesia. El interior estaba en penumbra, solo iluminado por las velas que ardían en el altar. El suelo estaba cubierto de hojas secas y parecía que nadie había estado allí en siglos. Mientras exploraba el lugar, noté una extraña inscripción en el suelo frente al altar. Era un símbolo antiguo, similar a los que había visto en la casa de los perdidos. Antes de que pudiera investigar más a fondo, un ruido resonó en la iglesia. Giré bruscamente y vi una figura encapuchada, similar a la que me había perseguido en la casa abandonada. Esta vez, sin embargo, no huí. Estaba decidido a obtener respuestas. El encapuchado se acercó lentamente, sus ojos brillando en la oscuridad. Habló en un susurro siniestro, una voz que parecía surgir de lo más profundo de la pesadilla. Bienvenido al abismo de las almas perdidas, forastero. Has sido elegido para enfrentar tus propios demonios y descubrir la verdad detrás de esta maldición. ¿Qué es este lugar?, pregunté con temor en mi voz. Es un mundo entre mundos, respondió el encapuchado. Un lugar donde las almas atormentadas vagan eternamente. La casa de los perdidos sirve como puerta de entrada a este abismo, y tú, al cruzar esa marca, te has convertido en uno de nosotros. Las palabras del encapuchado resonaron en mi mente, y una sensación de desesperación se apoderó de mí. ¿Cómo podía escapar de este lugar? ¿Qué significaba ser uno de ellos? El encapuchado continuó hablando, revelando la historia oculta de la casa de los perdidos. Hace décadas, la casa había sido el hogar de una secta oscura que practicaba rituales profanos para obtener poderes sobrenaturales. Habían invocado fuerzas demoníacas y sellado un pacto con el abismo de las almas perdidas. Desde entonces, la casa y aquellos que la exploraban se convertían en parte de esa maldición, condenados a vagar eternamente en este mundo retorcido. Mi corazón se hundió al comprender la magnitud de mi situación. Había caído en una trampa mortal, atrapado en un mundo de pesadillas sin posibilidad de escapar. Pero algo en mí se negó a rendirse. Tenía que encontrar una manera de romper este ciclo, de encontrar una salida. El encapuchado me dio una última advertencia: la única esperanza de liberación es enfrentar tus miedos y los pecados de aquellos que te precedieron. Solo entonces podrás encontrar la clave para romper la maldición. Con esas palabras, el encapuchado desapareció en las sombras, dejándome solo en la iglesia abandonada. Miré alrededor,
determinado a descubrir la verdad detrás de este lugar y a encontrar una manera de regresar a casa. Mi viaje en el abismo de las almas perdidas apenas comenzaba y sabía que enfrentaría horrores inimaginables en mi búsqueda de respuestas. Pero no tenía otra opción que seguir adelante, en busca de la clave para liberar a las almas perdidas y escapar de este mundo de pesadillas.